Pues muy buenas tardes. Gracias, Samuel Crespo, nuestro entrañable compañero y amigo, que gracias a él tenemos la oportunidad técnica de poder estar todos juntos aquí. Bienvenidas, bienvenidos a todos los asistentes a esta nueva actividad de la Escuela Andaluza de Inspección Educativa. Antes de comenzar con la misma, doy la palabra al colega presidente de USI Andalucía, Francisco Javier. Bien, pues muchas gracias, José María, muchas gracias a todos y buenas tardes. A todos, muchas gracias por participar en esta primera acción formativa de la Escuela Andaluza de Inspección Educativa para este curso 21-22, en las que se han inscrito más de 200 personas, concretamente 214. Historias de vida de la inspección nos va a permitir, tomando como punto de partida el pasado, algunos muy recientes, acercarnos al presente de la educación para analizarlo desde algunos de sus referentes. Que la inspección surgiera en España años antes de que se aprobara la primera ley de educación, la ley Moyano, no es una mera casualidad o una anécdota, es un síntoma significativo de la importancia que debe tener la inspección para la educación de un Estado. Estas biografías evidencian que el ejercicio de la inspección supone mucho más que la aplicación simplista y mecánica de la norma, el cumplimiento formal de unos planes o la supervisión de documentos. La inspección ha aportado a la educación española mejoras legislativas y organizativas, materiales didácticos de calidad, iniciativas sociales y culturales, denuncias a la prensa, actividades formativas para docentes y directivos. En definitiva, un liderazgo, un compromiso social que ha mejorado el derecho a la educación de la ciudadanía en cada tiempo. USIE, el sindicato de inspectores, manteniendo su espíritu plural de apertura a la comunidad educativa y al colectivo profesional, ha publicado este libro que todos ustedes ya tienen en formato digital y que ahora nos disponemos a descubrir. Por último, me gustaría informar que el Consejo de Formación de la Escuela Andaluza de Inspección Educativa está preparando para el segundo y tercer trimestre un itinerario centrado en los nuevos currículum, los LOE, etapas y enseñanza, aprendizaje, metodología y evaluación. Es lo que toca por su importancia y por su actualidad, y tenemos que estar ahí ofreciendo ese servicio público. Agradecer sinceramente el buen trabajo técnico e imprescindible e indispensable del inspector Samuel Crespo y la labor de dirección y coordinación del también inspector y vicepresidente de USIE, nuestro amigo José María Pérez Jiménez. Nada más. Un saludo muy cordial y que disfruten de la webinar. Buenas tardes. Muy bien, Francisco, buenas tardes. Pues vamos ya al grano. Como bien ha dicho Francisco, utilizamos como excusa y también como novedad reciente la publicación del libro Historia de vida de la inspección referente en la historia de la educación en España, recientemente publicado por el grupo Anaya a instancias de Educanova. De hecho, el libro es un monográfico de la revista Educanova, revista de USIE, que con el mismo arranca una nueva etapa. Este libro ha sido posible gracias a la contribución de una serie de miembros participantes del grupo de estudios de historia de la inspección y, en definitiva, de historia de la educación en España. De hecho, hoy vamos a contar con 4 de ellos. De los 9 autores, 4 de ellos nos van a acompañar para realizar una semblanza de algunos de los biografiados y también para hablar en general de historia de la educación y de historia de la inspección. Sin más dilación y sin más introducción, paso a nombrar a los biografiados. Han sido 8, 5 hombres, 3 mujeres, Miguel Villarroya, Francisco Carrillo, Herminio Almendros y Agustín Serrano, nacidos todos estos 4 primeros en el siglo XIX, y Aurora Medina, María Teresa López del Castillo, Isabel Álvarez y Eduardo Soler Fierrez, nacidos ya en el siglo XX. Todos ellos han sido, su semblanza y sus biografías han sido desarrolladas por José Luis Castán, Cristóbal Barea, Isidro Cruz, Alfredo Serrano, Isabel Paulo, Concha Vidorreta, Pedro García, José María Lozano. Creo que era de justicia nombrar a todos los biografiados
y a todos los autores. Pero para poder realizar un acercamiento en el tiempo que tenemos a este libro y a estas historias de vida, es una manera de entender la historia a través de las historias de vida, en este caso de profesionales que han dedicado su vida a las tareas de inspección educativa. Contamos, como decía anteriormente, con 4 autores. Concretamente, José Luis Castán, coordinador del trabajo y autor de la biografía La semblanza de Miguel Villarroya; Isidro Cruz Villegas, autor del capítulo correspondiente a Herminio Almendros Ibáñez; Concha Vidorreta, autora del capítulo correspondiente a María Teresa López del Castillo; y por último Pedro García Ballesteros, autor del capítulo correspondiente a Isabel Álvarez Álvarez. Estos son los 4 participantes a los que desde la Escuela Andaluza queremos agradecer su contribución totalmente desinteresada y el interés que han mostrado por participar en esta nueva actividad. El formato va a ser muy simple. Ellos van a tomar la palabra brevemente y sucesivamente en una primera parte de esta presentación, y posteriormente entraremos en una tertulia debate entre ellos a partir de una serie de cuestiones que iremos planteando. Por supuesto, el chat está disponible para que todos los participantes puedan realizar sus contribuciones, preguntas, comentarios, que en la medida que podamos consideraremos al final, en la última parte, para trasladárselos a nuestros invitados de hoy. Sin más, voy a dar la palabra al primer interviniente, en este caso José Luis Castán, coordinador del trabajo, como he dicho anteriormente, y del grupo de estudios sobre la historia de la inspección de educación en España, para que intervenga en primer lugar, y progresivamente iremos dando la palabra a los siguientes. José Luis, cuando tú quieras. Muy bien, pues gracias José María, Javier, gracias por esta invitación a USIA Andalucía, porque nos da la oportunidad de hablar de algo que nos apasiona, que es la historia de la educación, la historia de la inspección en España. Y en concreto, pues de esta primera promoción de inspectores que representa el trabajo que yo realicé junto con mi compañera de la inspección de Teruel, Lourdes Alcalá, donde analizamos la vida, la semblanza de Francisco Villarroya. Francisco Villarroya no es un inspector de una relevancia tremenda en la historia de la educación. Lo escogimos fundamentalmente porque es un buen representante de los primeros inspectores que hubo en España. Es decir, en 1848 se crea por primera vez con un Real Decreto, que creo que todos conocéis, la Inspección de Educación de Enseñanza Primaria en España, y se crea en un contexto en el cual se tiene que poner en marcha un sistema escolar por parte de los gobiernos de la época, de forma similar a lo que ya había pasado en Francia o en Alemania. Y con lo que se encontraba el gobierno de la nación es que bueno, podía legislar, podía hacer una ley educativa, como finalmente la hizo, pero realmente, ¿quién aplicaba la ley? Es decir, ¿cómo llegaba la educación, las directrices, ¿no? Un nuevo modelo de educación a la última de las aldeas, a la última de las escuelas? Para eso se crearon los inspectores. Y el procedimiento es muy curioso, porque se pide a los gobernadores civiles, jefes políticos entonces, que seleccionaran de cada provincia española un maestro de especiales características y pensionado, es decir, becado, fuera a Madrid a una institución que se crea ex professo, que es la Escuela Normal Central, es decir, una escuela de formación superior donde con sus distintas denominaciones durante el siglo XIX y una parte del XX se van a formar los inspectores españoles.
Francisco Villarroya es uno de ellos, es un chico brillante, joven, que digamos, cambia su vocación eclesiástica, que era la más común en el 19, ante los nuevos tiempos, por esta vocación para poner en marcha un sistema escolar en España. Y para que veáis las diferencias con lo actual, cuando después de 2 años el inspector vuelve a la provincia, es decir, es el único inspector de la provincia. Cada provincia tenía un inspector, ¿no? Y su único elemento de apoyo es el gobernador civil, con lo cual a veces se podía llevar bien, otras veces se podía llevar mal. Tenía la ley y tenía que poner en marcha desde oposiciones para maestros, clasificaciones y sobre todo algo que en España nos ha costado mucho y que todavía no se hace, que es hacer cumplir la ley. Es decir, ¿de qué sirve la letra del boletín, de la Gaceta de Madrid, entonces donde estaba la ley Moyano de 1857, si eso realmente no se podía hacer? Voy a destacar 2 últimos aspectos, porque se trata de plantear cuestiones que pueden ser interesantes. La primera es la vinculación que tiene la Inspección de Educación en esta primera etapa con las escuelas de magisterio, es decir, con las escuelas normales de magisterio. El reglamento de inspección, los primeros reglamentos insisten en que el inspector tiene que visitar, evidentemente, escuelas, pero tiene que formar maestros. Es decir, el inspector es el referente pedagógico de la provincia y el referente, es decir, el profesor de pedagogía de la escuela de magisterio, de la escuela normal. Tanto de maestros como de maestras, porque en estos momentos no solamente hay que poner en marcha el sistema escolar con maestros, sino hay que escolarizar a las niñas de este país. Y esto solamente se podía hacer poniendo en marcha escuelas normales de magisterio de maestras, de las cuales Villarroya fue su promotor en la provincia de Teruel. Y esa vinculación es tan clara que en un momento dado los puestos eran intercambiables. Miguel Villarroya fue profesor del instituto, inspector y director de la escuela normal de magisterio. Por lo tanto, es un aspecto, esa vinculación con la pedagogía y con la docencia, que está en el ADN, está en el primer reglamento de la inspección. Y quería acabar esta pequeña intervención mencionando un aspecto crucial. Es decir, el inspector, y ahí viene nuestro nombre, inspecciona, es decir, visita, mira y observa. Así lo dijo Gil de Zárate en un preámbulo muy famoso. No sé si sabéis que Gil de Zárate era dramaturgo, ¿no? Aparte de alto funcionario de la administración. Por lo tanto, la legislación de Gil de Zárate tiene ese afán romántico, casi a veces romántico de la época. Pues cuando decía que la inspección era la que sin ella la administración nada podía cambiar, éramos los ojos y los oídos, significaba que se crearon para visitar escuelas. Yo os animaría a que consultaréis esas actas, esas visitas, esos informes de inspección muy completos, donde tenemos una imagen, una sociología de lo que era cada una de las provincias españolas. Y no solamente esa foto, sino propuestas de mejora a partir de problemas gravísimos, como era un analfabetismo de más del 70%, un problema de absentismo escolar, un problema de baja formación y cualificación de los maestros y de las maestras o de instalaciones. Es decir, la eficacia del inspector en sus visitas y su capacidad de trabajo mano a mano con el gobernador civil de la provincia y las autoridades. En aquella época la inspección por tenía hasta uniforme, ¿no? Y credencial para poderse identificar, pues me parece que es un elemento por lo menos significativo. Y quería acabar en este momento diciéndoos que la inspección no es un cuerpo como tal, es decir, no hay una regulación de oposiciones, es un cargo de libre designación del gobierno. Y eso también va a provocar el cese o la cesantía. Es decir, ahora gobiernan unos, cambia el inspector, ¿no? Ahora gobiernan otros, tenemos otra prescripción y también el inspector. Ese afán de estar el inspector
de forma inestable y metido dentro de las disputas políticas, fue posiblemente uno de los aspectos que también le restó fuerzas y que en el caso de Miguel Villarroya le costó prácticamente la vida, porque el desgaste de la inspección le lleva a morir prematuramente, ¿no?, antes de cumplir los 50 años. Bien, igual son lecciones que podríamos sacar más adelante, pero yo creo que son algunas pinceladas que os pueden servir para adentrarnos en este mundo apasionante de las primeras décadas de la inspección de educación primaria en España, desde 1848 hasta los años 80 del siglo XIX. Pues muchas gracias, compañeros, José María. Muy bien, José Luis, muchísimas gracias. Claves interesantísimas del primer inspector biografiado que nace en 1819. Pasamos a nuestro segundo invitado, Isidro Cruz, que nos va a hablar de Herminio Almendros. Isidro. Hola, buenas tardes a todos. Un placer compartir pues con Concha, con José Luis, con Pedro y sobre todo agradecer a José María esas conversaciones telefónicas que hemos tenido muy agradables. Espero que también sean en presencial, que no hay que perderlo, y por supuesto a Javier Fernández. Bueno, pues yo en este caso tengo que añadir como anécdota, que se lo comenté el otro día a José María, que la publicación de este libro se fraguó a las orillas del río Guadalquivir, en Sevilla, en un congreso de USIE, donde también enseguida se puso manos a la obra José Luis Castán, que es un trabajador incansable, y tenemos que dar gracias a esta publicación. En mi caso, yo me encargo, en la primera edición me encargué de un ciudadraleño, un valdepeñero, como fue Lorenzo Luzuriaga, y en este caso me encargo de Herminio Almendros. Herminio Almendros es un personaje para una novela literaria, o sea, es un hombre de película, de cine. Él nace en Almansa, y no nace en cualquier año, nace en 1898. Ahí es nada, ¿no? En un momento donde pues, el contexto político, histórico, económico y social y cultural pues, tiene un punto de inflexión. Como todo, de padre ferroviario, madre ama de casa, se beneficia de una serie de reformas educativas en su momento que amplía su estancia en el colegio hasta los 12 años. De allí hay, como siempre, ¿no? Yo siempre hablo de la importancia de los maestros, ¿no? Tiene un maestro en Almansa, José Conde, que apuesta por él, que lo orienta y le hace marchar durante 2 años al Instituto Sabuco, a Albacete, y de allí pasa a la escuela de Alicante, ¿no? A continuar sus estudios en Alicante, donde tiene que interrumpirlos por el servicio militar, y luego ya pasa a la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio en Madrid, donde obtiene el número 1 de su promoción en 1928, lo que le da acceso a una plaza de inspector de enseñanza primaria. Pero en la vida de Herminio nada va a ser fácil. Va a tener que esperar un tiempo, ¿no? Es verdad que su época en Madrid conoce a gente tan relevante como Bartolomé Cosío, conoce nada más y nada menos que a su gran amigo Alejandro Casona, y desde el Instituto de Libre Enseñanza le ofrecen ser el director del Centro de Formación Agrícola de Sierra Pamblé. Y aquí tenemos un punto de contacto con la biografía de Isabel Álvarez, donde se nos habla también que como su tía fue profesora de este centro, ¿no? Con lo cual tenemos ahí nexos de unión. En 1930 es nombrado inspector en Lérida, pero no en una zona rural, montañosa del Pirineo, en la zona del Trem. Y a mí, sobre todo, resaltar una pregunta que él se hace en su biografía, ¿no? Y él dice, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a las escuelas pobres, descuidadas del Estado y del caciquismo que las despreciaba? Y eso va a ser el ámbito de su vida, ¿no? Va a ser el luchar por una educación, no solamente en España, sino también fuera de España. Enseguida no va a pasar desapercibido por las instituciones en Cataluña, va a tener multitud de cargos en lo que es en el Ayuntamiento de Barcelona, Universidad de Barcelona, y va a ser el primero que va a montar con otros jóvenes maestros lo que es el primer grupo de maestros que tratan de implementar lo que son las teorías y metodología de Freinet, por lo tanto muy avanzado a su tiempo.
El estallido de la guerra va a provocar que en un momento ya en los últimos años es llamado a filas y él decide exiliarse, se exilia a Francia, donde va a poder compartir estancia con Celestine Freinet, donde tienen conversaciones muy animadas sobre qué está sucediendo en España en aquella época, pero él, viendo la situación que hay en Francia, sobre todo ocupada por el ejército alemán, decide marcharse a América. Va a recibir 2 invitaciones de cartas de amigos, uno de un compañero suyo de la Universidad de Barcelona, Puisá, que le invita a México, pero otra de Alejandro Casona, que le invita a Cuba, y ahí es donde se va a marchar y tampoco lo va a tener fácil, pero no solamente va a ser alto cargo asesor del ministerio, sino que también va a fundar editoriales, va a ser traductor, prologuista, va a escribir libros sobre todo, porque lo que le preocupa es la educación de los niños y sobre todo de la escuela rural. Volverá a España en los últimos años ya, o primeros últimos años del franquismo, primero de la transición, se va a recuperar parte de su obra y para mí ha sido un descubrimiento brutal poder adentrarme en esta biografía que espero que a todos les guste. Muy bien, Isidro. Sin duda, además de inspector o como inspector, un personaje de novela, no cabe duda. Hay que leer el capítulo, que yo recomiendo encarecidamente, todo el libro, pero el capítulo de Herminio en ese sentido, en el sentido aventurero incluso, es muy interesante. Pues bien, pasamos a nuestra invitada, a nuestra siguiente invitada, Concha Vidorreta, que nos va a hablar de María Teresa López del Castillo, la única, desgraciadamente, de los 8 que todavía vive, que está entre nosotros a sus 93 años, como me decía Concha hace un ratito. Concha, cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación que me permite estar con vosotros y poder hablar de mi biografiada María Teresa López del Castillo. Voy a decir algunas palabras sobre su vida profesional conectada a la mía propia, porque por alguna razón la he seleccionado y la he elegido para hablar sobre ella, ¿verdad? Entonces, cuando yo accedo a la inspección en junio de 1977, María Teresa López del Castillo ya era toda una autoridad en la administración educativa y una reconocida profesional. En ese momento, ella tiene 48 años, ya que había nacido en octubre de 1928, y ya había pasado por todos estos pasos, diríamos, que ninguno de nosotros podíamos llevar antes. Había sido número 1 de su oposición. Primera que se celebró en tiempos franquistas, en la que se exigió como requisito la licenciatura de Pedagogía. Había sido inspectora en Barcelona del 1956 a 1974, con relevantes responsabilidades y desempeñadas brillantemente, porque es una trabajadora que no para. Entre ellas, la de inspectora jefe de Barcelona entre el 70 y el 74. Había sido delegada provincial del Ministerio de Educación en Barcelona del 74 al 77, con el gobierno de la UCD, y había sido nombrada en febrero mismo de ese año 1977 inspectora central del Ministerio de Educación. Pero en ese momento aún le faltaba el nombramiento y ejercicio del puesto que ella considera que es el más interesante de su carrera, que fue el de subdirectora general de ordenación educativa, que estuvo ejerciéndolo desde 1978 a 1982, año en que llega al gobierno el PSOE de Felipe González y diríamos que ella pide el cesar, aun cuando lógicamente le iban a cesar de todos modos, como sabéis, aun cuando hay un cambio de gobierno en la administración. Estos años del 78 al 82 coinciden con mis primeros pasos en la inspección de Cuenca, y yo, verdaderamente, con toda la ilusión que llevaba, me sentí favorecida, enriquecida y acompañada con su política educativa abierta a realizaciones innovadoras como la creación de centros de recursos o la creación del Servicio de Orientación Escolar Provincial, aparte del impulso en la formación del profesorado en todos los órdenes. Fue una época en la cual yo tuve la sensación
que todo lo que proponía para su realización, el Ministerio me lo concedía. Por tanto, no puedo hablar de otro modo. Cuando llego a la Inspección de Madrid en 1987, tengo el honor de tenerla como compañera y así puedo constatar su trabajo, su sabiduría, su saber estar y su reconocimiento profesional por parte de todos los inspectores. Con estos guiños profesionales no tuve ninguna duda en elegir a María Teresa como figura para escribir su biografía cuando José Luis Castán me dio esa oportunidad. ¿Qué aportaciones ha hecho para la educación y por qué está donde está dentro de este libro y dentro de la historia ya de la educación y de la inspección? Pues precisamente en su puesto como subdirectora general de ordenación educativa es el que le permitió liderar importantes innovaciones y realizaciones. Solamente los cito a modo de, diríamos, de citarlos, porque diríamos explicarlos llevaría mucho tiempo y sé que no disponemos del mismo. La reestructuración de la enseñanza obligatoria de la educación general básica de la Ley General de Educación de 1970, vigente todavía, se reestructura en ese momento en 3 ciclos, inicial, medio y superior, para adaptarse a la evolución psicológica del alumnado. Daos cuenta que todavía permanece la idea de ciclo hasta este momento, con el lapsus de la LOMCE que volvió a la estructura de curso. Como consecuencia de esa reestructuración, se elaboraron y publicaron los programas renovados de ciclo inicial, de ciclo medio y de ciclo superior. En los contenidos se introdujeron temas que todavía tienen su eco, como los llamados temas transversales que se llamaron más tarde. Después también ella tuvo la experiencia de enfrentarse a las enseñanzas mínimas. Es decir, sabéis que la Constitución de 1978 reconoce la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Pues bien, una de las competencias del Estado es la fijación de las enseñanzas mínimas y competencia de las comunidades autónomas es la posibilidad de que ellas puedan ampliar o diversificar las áreas que el Ministerio fija como mínimas. Bien, pues María Teresa, ante su equipo, lleva adelante esta importantísima tarea que nadie la había hecho anteriormente. Y aunque el gobierno vasco presentó 2 conflictos de competencias contra la regulación de los ciclos medio y superior, el Tribunal Constitucional dictó sentencia a favor del Ministerio de Educación, sentencias del Tribunal Constitucional 87 y 88 de 1983. También incidió en la evaluación de los aprendizajes, en su aspecto más formativo, precisamente en la evaluación continua. Os acordaréis algunos del progreso adecuadamente o necesita mejorar. También su gestión llegó a la educación de adultos. Con ella se crearon los primeros centros específicos de adultos a tiempo completo. Precisamente fueron 77 los que se crearon, así como el Centro Nacional de Educación Básica a Distancia CENEVAD y muchas aulas de educación permanente de adultas por todas las localidades pequeñas de toda España. Pero de todo ello, para mí lo más fascinante es que al jubilarse se dedica a investigar sobre la historia de la inspección y en solo 20 años publica 3 libros relevantes. En el año 2000, La Inspección del Bachillerato de España, que creo es el único libro dedicado a la inspección de bachillerato como tal libro. En 2003, Defensoras de la Educación de la Mujer, las primeras inspectoras de Madrid. Es decir, inicia la inspección femenina, cosa que a nivel estatal se iba a reconocer en 1913. Ella ya descubre las primeras municipales y que crearon y construyeron el camino de la inspección femenina. Y en 2013, la historia de la inspección de primera enseñanza en España. Pero su energía es tan grande y su cabeza también tan grande y su generosidad que todavía a sus 92 años, es decir, en 2020, publica en la revista Supervisión 21 de USIE 2 importantes artículos sobre la inspección de los centros privados de segunda enseñanza en la España isabelina. Los tenéis en Supervisión 21, los números 56 y 57. Por todo ello, creo que es merecedora de estar incluida en el libro Historias de vida de inspección como referente y también es merecedora de nuestro reconocimiento, admiración y cariño, que el mío siempre lo ha tenido. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Concha. Nuestro cariño lo tiene también y Sí. mucho más después de leer el Sí. capítulo tuyo en el que realizas la semblanza, la maravillosa semblanza de esta mujer grande, ¿no? Exacto. Y pasamos a nuestro último invitado y a nuestra última biografiada, aunque después estableceremos una tertulia entre todos. Isabel Álvarez. Isabel Álvarez, permitidme que diga que tengo el orgullo y el honor de haber sido, en cierto modo, alumno de ella, porque ella fue presidenta del tribunal en el que yo accedí a la inspección a principios de este siglo. Por tanto, me llega muy de cerca esta biografiada. Y para hablar de ella tenemos a Pedro García Ballesteros, inspector de Sevilla. Pedro, cuando tú quieras, tienes la palabra. Buenas tardes y, por supuesto, el agradecimiento a la Escuela Andaluza de Inspección y a USIE por organizar esto y a José Luis Castán en particular por este libro tan necesario que me ha permitido conocer cosas que no conocía y reflexionar sobre otras, ¿no? Yo en los 5 minutos que tenemos sobre Isabel Álvarez, sí me gustaría destacar, quizás de cara al debate, dos cosas. Es decir, el punto de partida de la biografía es un poco cómo es posible que esta mujer tuviera un reconocimiento tan unánime del mundo educativo cuando fallece en 2006 en todos los sentidos, desde el mundo de los educadores, de los inspectores, de la familia, etcétera, a nivel local, a nivel nacional, del MEC, etcétera, a una inspectora prácticamente sin cargos, que estuvo en el mismo destino en Sevilla toda su vida profesional y trabajando a pie de centro durante 30 años. Y en cambio tiene ese reconocimiento y ese eco. Responder a esa pregunta es un poco el hilo de la biografía. Y lo resumimos en el propio título cuando decimos la voz de un compromiso, porque probablemente esa palabra compromiso es la que mejor define a Isabel. Y es un compromiso triangular con 3 vértices, que de alguna manera ella reflexiona sobre ello, reflexiona teóricamente, lo aplica prácticamente y creo que configura un triángulo de por dónde debería ir por la inspección educativa, tanto en el presente como en el futuro. Ese tipo uno de los vértices es un compromiso con la escuela pública, pero entendiendo escuela pública como un compromiso ideológico. Es decir, ella entiende que los fines de la educación pública es un proyecto social, es un proyecto político y que, por lo tanto, donde no hay compromiso ideológico con él, lo que hay es rutina y lo que hay es burocracia. Y hay 2 acciones fundamentales, por destacar alguna en ese terreno. Formación del profesorado, que fue una de sus obsesiones y tareas fundamentales, y en ese aspecto todos los materiales que publica para la enseñanza del lenguaje son básicos. Ella tenía una frase que creo que lo resume: enseñar el poder del lenguaje que nos libere o que libere al alumnado del lenguaje del poder. Lo hace bajo ese seudónimo del equipo Blanca de los Ríos, en donde está pues, su marido José García Calvo, también inspector y merecedor también de otra biografía. Y en la formación de los equipos directivos, que también hace probablemente el mejor proyecto de formación que se ha hecho en Sevilla en mucho tiempo. No sin razón, 3 centros públicos a iniciativa propia llevan su nombre en la provincia de Sevilla. Pero Isabel no es un verso suelto dentro de la inspección. El segundo vértice es un compromiso con la inspección educativa. Está comprometida con el colectivo, comprometida no solamente por la infinidad de responsabilidades que tuvo, sino lo vamos a subrayar o a centrar en la etapa en que fue jefa del servicio de inspección entre el 93 y el 96, mi primera jefa del servicio de inspección cuando yo entré. Era un momento crucial porque había que unir a un colectivo de diferentes orígenes profesionales, académicos, con diferentes culturas e instaurar un nuevo modelo organizativo de trabajo. Lo consiguió con creces y de hecho ese modelo organizativo, al menos formalmente, es el que continúa vigente. Pero también era crítica con la inspección y eso es importante. Dije antes siempre un compromiso intelectual y práctico.
crítica porque consideraba que hacía falta un análisis público de la inspección. Es decir, ¿qué inspección necesitan los centros? Que no había por neutralidad posible, es decir, que hay que contestar siempre para quién trabajamos y que la inspección no podía ser burocrática estando en el corazón de la burocracia. Es decir, una inspección no comprometida es una inspección burocrática. Y el tercer vértice, para terminar, fundamental para ella es el compromiso social con la justicia social o equidad. Ella tenía una frase que se pone en ese apartado, que la escuela debe dar más a quien menos tiene. Y hay dos ejemplos en su vida práctica. La reforma de la educación por adulto, probablemente el sector más desfavorecido, tanto encargada por el MEC como después en la propia Junta de Andalucía, y que recibió un premio de la UNESCO con un jurado presidido por Paulo Freire, y todo el trabajo con las escuelas rurales en Nicaragua, que inicia ya con 60 años a partir de 2004. Ese triángulo me parece que configura un modelo de una inspección que ella hizo posible y que hoy es más necesaria que nunca. Hay una síntesis final, y con eso quiero terminar, que quizás sea la propia creación de la asociación REDE, que ella crea con otro grupo de profesionales en el 97. Independiente, crítica, transversal, comprometida, y que precisamente ha dejado por crear un premio con el nombre de Isabel, un premio Isabel Álvarez al compromiso con la educación, que vaya por su sexta edición y que, por cierto, está abierto el plazo de candidatura, cuyo único objetivo cuando ella fallece, como decía el poeta Aitor Franco, es mantener la luz despierta. Releyendo últimamente el libro de la condición humana de Hannah Arendt, en la condición humana Arendt plantea dos vértices de su pensamiento: pensar sobre lo que hacemos y la importancia de actuar juntos. Desde ese punto de vista, quizá Isabel Álvarez fuera la Hannah Arendt de la inspección educativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Muchísimas gracias a los cuatro por estas magníficas cuatro semblanzas. En tan poco tiempo no se puede decir más de personajes tan ilustres como aquellos sobre los que habéis realizado la biografía, que yo resumiría en cuatro claves: desde los inicios de un luchador, con lo difíciles que son los inicios y luchar en los mismos, a un pedagogo aventurero, a una mujer polivalente y brillante, fuerte gestora de la administración educativa en los inicios de la democracia, y por último al compromiso, a la referencia educativa y a ese pensar y actuar de Isabel Álvarez. Por tanto, creo que han sido cuatro semblanzas magníficas, creo que son muy motivadoras para que aquellos que no hayan leído el libro rápidamente se aventuren en el mismo, se aventuren en su lectura. Y ahora pasamos a una tertulia abierta en torno a una serie de cuestiones. Yo voy a plantear una primera. Son cuatro perfiles muy diferentes, yo lo he tratado de resumir en cuatro claves muy sucintas, pero deben tener, al ser unos referentes de la educación todos ellos, y los cuatro a los que no nos hemos podido referir hoy, pero que también están presentes en nuestra memoria de los que hemos leído el libro, ¿qué notas comunes podríamos observar? ¿Alguna nota común que podemos observar en todos ellos? Os doy la palabra sobre esta cuestión. ¿Qué notas comunes? Y en relación con esto, entiendo que esas notas comunes, potentes de cada uno de ellos, de la biografía de cada uno de ellos, de la biografía profesional, tendrá que ver con su relación como referente de la educación, por el hecho de ser referente de la educación. ¿Qué os parece? Podéis tomar la palabra indistintamente. Bueno. Muy bien, pues si queréis comienzo yo por también porque el tema de las biografías de inspección, ¿no? Me ha parecido siempre muy interesante como una forma de conocer, ¿no? la historia de la educación española, ¿no? Y yo quería destacar dos aspectos. El primero es que casi todos los inspectores que hemos biografiado, ¿no? tienen una trayectoria larga, es decir, no son inspectores
que comiencen o que tengan la inspección como final de su carrera. Y desarrollan carreras de 30, de 40 años de servicios, ¿no? Y en ese sentido son personas que conjuntan una gran formación, ¿no?, con una gran dedicación y de servicio, iba a decir a la administración, pero yo diría que sería sobre todo a los centros, a los alumnos y a la sociedad. En segundo lugar, yo insistiría que han sido personas libres, es decir, no se han sentido ligadas a un partido, a una idea, es decir, de hecho han sufrido persecuciones, han sufrido destituciones, exilios. Cuando han visto que había una contradicción entre lo que la administración les pedía y sus convicciones, han renunciado. Es decir, han puesto por delante la educación y su concepción de la misma por encima de cualquier cargo o cualquier situación. Y eso para mí es un buen ejemplo. No sé si alguno de vosotros estáis de acuerdo o queréis hacer alguna matización. Sí, me gustaría, porque aparentemente puede parecer en una lectura superficial del libro biografías muy diferentes, ¿no?, por épocas históricas, por coyunturas, etcétera. Sin embargo, hay más notas comunes de lo que parece, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que todos los inspectores e inspectoras, esa nota común del compromiso que yo he hablado con Isabel, la tienen todos. Son personas comprometidas. No pongamos adjetivos, ¿no? Si es compromiso político, social, ideológico, incluso religioso, ¿no? Pero son personas comprometidas. Es que me parece un tema fundamental para la inspección actual y el profesorado actual. Es decir, sin compromiso tenemos inspección burocrática. En segundo lugar, todos tienen una relación incómoda con el poder. Vamos a llamarlo así. Son llamados instrumentos del liberalismo al principio, ¿no? E incluso se dice muchas veces difícilmente adaptable a estructuras administrativas, son bisagras, y las bisagras son siempre zona de fricciones, como dice por la biografía del propio Agustín Serrano, ¿no? Es zona de fricciones. Creo que es común a todos. Todos sufren de una o de otra manera esas fricciones. En tercer lugar, vinculados todos a la formación. Vinculados todos a la formación de maestro. Y me parece que es un tema para reflexionar ahora que estamos totalmente desvinculados de la formación de maestro, ¿no? Es decir, la inspección nace vinculada, vamos, se llega a decir, como decía Poginer de los Ríos, que la inspección podría ser una escuela normal a domicilio, ¿no? O Agustín Serrano, que debería ser el coadjutor de todos los maestros, ¿no? Es decir, vinculados a la formación. Me parece importante que es un rasgo genético, ¿no? Como también la importancia que todos le dan a la enseñanza del lenguaje. Si rastreamos las publicaciones desde Eduardo Soler, el propio Herminio, por supuesto, ¿no?, con Freinet, el tema del lenguaje, Isabel es eje de su vida, ¿no? El tema del lenguaje me parece también otra de las notas poco comunes. Y me gustaría establecer solo una diferencia, y con esto termino esta primera intervención. Una diferencia que sí plantea quizás una división entre ellos. Hay, por un lado, los que el cambio, el compromiso es sobre las estructuras administrativas, delegada provincial, inspección central, subdirección, etcétera, 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 mientras hay otros que es micro, digamos, sobre centros y zonas educativas. Eso sí establece cierta diferencia entre ellos, esa doble esfera de actuación. De hecho, por una referencia que ha realizado antes José Luis, Herminio Almendros fue represaliado, ¿verdad, Isidro? En ese afán por la libertad de la que hablaba José Luis, que aparecen todos ellos, y por la independencia. Yo hablaría de independencia, que es un factor clave para el desarrollo de nuestras tareas y nuestras funciones. ¿Fue así, no, Isidro? Totalmente, totalmente. Es curioso porque él tiene que luchar contra el poder establecido políticamente allá donde va, porque tiene que salir de España, tiene que salir de Barcelona en plena guerra civil. Es acusado por utilizar metodología de Celestín Freinet, pero una curiosidad es que
En los últimos años, como asesor del ministerio en Cuba, una visita de asesores del Partido Comunista francés hacen que le expulsen, que le echen de ese cargo porque le acusan de utilizar una metodología burguesa. O sea, y estaba utilizando la misma metodología que utilizaba, la misma de Freinet. Por lo tanto, es un hombre que lucha contra los sistemas, ¿no? Pero yo sí indicaría en un punto común que todos ellos, aparte del compromiso que tienen con la educación, con el alumnado, con que aprenda los niños, sobre todo también son líderes, tienen un liderazgo que va más allá de lo que pueda ser institucionalmente, ¿no? Ellos se van a implicar desde el punto de vista profesional, y no solamente a nivel como inspectores de zona o como docentes, sino también cuando están en diferentes cargos, como es el Mino Almendros, que como he dicho, va a tener que, allá donde está, va a tener que siempre pues, salir de esos cargos, porque su metodología, su forma de pensar, pues no va a ser valorada hasta los años 70, cuando se empieza a recuperar y se empieza a ver la valía que tiene, no solamente como docente, sino también como escritor, como editor, como pedagogo. Yo creo que es un humanista, es transversal, que yo creo que también muchos de ellos son así, son inspectores transversales que investigan, pero que también una cosa muy importante que estamos haciendo aquí, y que yo creo que todos lo tenéis claro, y José Luis Castán yo creo que el que más, y es divulgar. Hay que divulgar todo aquello que se hace en pos de la educación. Muy bien, estupendo. Bueno, sí, Concha. Sí, yo quería incidir en que efectivamente la pasión por la educación y el compromiso es algo común, creo que a estos inspectores y a muchos inspectores. El ser personas libres también es muy importante, José Luis Castán, y yo efectivamente eso lo he visto en ellos, y especialmente también en María Teresa, a pesar de haber tenido cargos toda su vida. Ella cesa, mejor dicho, deja la delegación de Barcelona en 1977 porque no puede llevar a cabo una serie de políticas educativas que serían necesarias con las condiciones en las cuales se encuentra. O sea, que era una máxima autoridad allí en el ministerio y se siente libre para dejarlo. Como también en otras ocasiones ella ha dejado de lado cosas que no le han interesado porque no las ve claras desde el punto de vista educativo. La educación para ella es lo principal y lo que merece la pena, siempre. Por tanto, quería dejar claro también esa cuestión. Y lo que yo pienso también, que en definitiva, salvo excepciones, el leitmotiv de los inspectores, me figuro que también de muchos maestros, ¿no? El leitmotiv no es tanto la política, aun cuando estén en la política, sino cómo hacer para que la educación llegue a todos los sectores. Habrá habido políticos con los cuales hayan brillado más o menos, pero que la preocupación del inspector cuando ha estado en la política creo que ha sido fundamentalmente educativa. Como inspector, otra cosa es que deserte de ser inspector, que también ha habido desertores. Sí, totalmente. Yo, si me permitís, con un pequeño matiz, me permitís que saque una conclusión, que añada una conclusión a todo lo que habéis dicho, que en cierto modo yo creo que se ha planteado. Y es que yo he visto que todos ellos, en momentos históricos muy distintos, en épocas históricas muy distintas y en circunstancias y contextos muy distintos, todos ellos eran personas de cultura y con un gran afán por conocer, por el conocimiento. Todos eran curiosos en el ámbito educativo fundamentalmente, pero yo he visto ese eje transversal en todo y en cada uno de ellos, desde perfiles muy distintos y desde circunstancias muy distintas. Yo os plantearía ahora, y en relación con todo lo que hemos dicho, que no es poco lo que se ha dicho, ¿qué hay de todo esto en la inspección actual? Me permito preguntaros, no sé si es una pregunta fácil o difícil, vosotros ya me lo diréis, de estos referentes o de estos referentes, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos? Es difícil porque quizá la inspección actual es muy diversa,
máxime como está configurada actualmente en nuestro Estado, ¿no? En nuestro país. Pero bueno, os pido el esfuerzo de que saquéis algunas conclusiones sobre su legado, qué nos puede haber quedado y qué es aquello que no nos ha quedado de su legado, que no tenemos presente de manera más o menos generalizada y sería deseable que lo tuviésemos. Pues yo quería analizar un aspecto que me llama mucho la atención y que sirve de contrapunto, ¿no? Y también de ejemplo para hoy. La Inspección de Educación Española, a diferencia de otras, ¿no? Siempre ha tenido muy presente, o debería tener muy presente, lo que son los aspectos pedagógicos de nuestras visitas y de nuestras actuaciones. De hecho, lo ha dicho Concha, es decir, en las oposiciones del siglo XX era requisito ser licenciado en pedagogía, ¿no? Para poder optar, ¿no? En ese sentido, no, tenemos que aprender y tenemos que tener como referente, ¿no? Que la valoración de la educación pedagógica en las escuelas y en nuestras actuaciones es un elemento fundamental. Es decir, casi nadie debe más a lo que se ha trabajado sobre visitas de inspección, ¿no? Que es toda una tradición en la inspección española, a algunos de los personajes que biografiamos en el libro, ¿no? Además, ¿no? Hay otro aspecto que se ha ido ganando poco a poco y es el acceso a la oposición como un cuerpo, ¿no? Que se selecciona de forma rigurosa a través de un sistema selectivo de oposición, ¿no? Eso se lo debemos al afán de muchos de estos inspectores, ¿no? Por su formación, porque además ese rigor es el que les hace ser referentes en su momento. Y también ese rigor y esa formación en la selección y en la competencia técnica, ¿no? Es la que a los inspectores de hoy nos tiene que servir para ser referentes y ser útiles, porque si no, nos podemos convertir en una inspección pues claramente burocrática, ¿no? Como ha dicho Pedro. Yo, si me permitís, a la pregunta de José María, no sé, mi respuesta es bastante pesimista, sinceramente. Creo que una de las conclusiones que yo he sacado del libro es que con todos estos puntos comunes que hemos hablado, es que la mutación que debería haber sufrido por la inspección en el siglo XXI, en algún artículo José María y yo lo hemos planteado en Supervisión 21, esa mutación que deberíamos tener para ser una inspección para el siglo XXI como servicio público, creo que la mutación ha sido al revés. Es decir, ha sido una especie de corte con esta tradición porque representan estos inspectores, de corte brutal, de corte en la memoria, de corte en el tipo de inspector, de corte en la selección de inspectores, de corte en la relación con los centros, que puede ser que todavía haya posibilidades de que y estos mismos libros sirvan para ello, pero me parece que la mutación va en sentido exactamente contrario a lo que nos aparecen en esta biografía. Bueno, yo por discrepar un poco con Pedro, ¿no? Y por hacer unas cosas polémicas, yo creo que las personas que hemos biografiado vivieron momentos y condiciones muy adversas para la educación y para la inspección. Y ellos mismos fueron protagonistas del cambio. Es decir, yo la conclusión que saco de todo eso es que, aunque coincido con un diagnóstico pesimista como el que hace Pedro, ¿no? Y puede que lo compartan muchas de las personas que nos están escuchando, al final somos protagonistas de nuestro propio destino. Claro, y eso supone muchas cosas. Supone, evidentemente, tener las ideas muy claras. En segundo lugar, ¿no? Supone tener la formación adecuada, porque nadie consigue procesos de cambio si no tiene, ¿no? Y luego también una cosa que me llama la atención es que para conseguir el cambio
las personas con las que hemos divorciado y también hoy en día necesitamos crear alianzas. Es decir, la inspección, como decía José María, esa bisagra, que estamos entre medio del poder, más cercanos, menos cercanos, pero al final tenemos ese carácter aglutinador entre el maestro, el director y la persona que está en la administración educativa, o tomando decisiones de carácter político, a la cual podemos influir con nuestros informes, ¿no? Y con nuestro criterio. Seguro que María Teresa López del Castillo, seguro que Herminio Almendros plantearon muchas cosas que no se llevaron a cabo. Pero seguro, ¿no?, que ellos contribuyeron, ¿no?, a tejer alianzas para conseguir llevar a cabo lo que se hizo, por ejemplo, en Cuba, que es extraordinario, que se tenía que investigar. La formación del sistema de inspección en Cuba es fruto de Herminio Almendros, igual que de otros inspectores también republicanos en el exilio, los cambios que se llevaron a cabo en la Ley General de Educación de los años 70, de los cuales vivimos hasta hoy en día, ¿no?, tienen mucho que ver con los equipos de trabajo, ¿no?, que uno de ellos coordinó María Teresa López del Castillo, ¿no? Es decir, tenemos, ¿no?, en estos momentos mejores condiciones, ¿no?, porque medios, ¿no?, redes como la que estamos utilizando nosotros en estos momentos. Es decir, ¿quién leía en el siglo XIX, ¿no?, a Miguel Villarroya? ¿Quién leía a principios del siglo XX a Herminio Almendros o a Agustín Serrano de Haro, ¿no? El alcance era muy limitado y a pesar de eso pusieron en marcha cosas muy importantes. Pero José Luis, vamos, si se me permite, Sí. José María, claro, José Luis, lo que ocurre es que hacen falta ahí dos condiciones, es decir, para crear alianzas, que es estar situado en estructuras de poder, estar situado en estructuras de poder de donde la inspección, entendida como la entendemos, ha sido despojada o ha sido desbancada progresivamente. Es decir, es difícil crear alianza de poder cuando desde la selección y acceso se está haciendo como se está haciendo y las estructuras de poder están controladas de otra manera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hombre, quizás la única manera sea atrevernos a contestar lo que Isabel planteó alguna vez, un análisis público de qué inspección educativa se necesita. Vamos a hacerlo. Un análisis público, que lo digan los centros. Lo he solicitado en mi servicio de inspección toda mi vida profesional. ¿Qué inspección necesitan los centros? Y no se quiere preguntar. Eso quizá pues, nos daría pistas, ¿no? Pistas para fortalecer esas alianzas necesarias, ¿no? No sé si Isidro o Concha, a esto que estamos comentando, quieren aportar alguna cosa, alguna idea. Bueno, yo como veía esto es que creo que lo que es la pasión por la educación y el servicio a la comunidad, creo que no se ha perdido por parte de los inspectores. Lo que ocurre es que hay una focalización quizá en el día a día a veces excesiva en la propia legalidad y no tanto en la ayuda para canalizar y resolver problemas conjuntamente con los centros. Y por otro lado, hay también unas regulaciones milimétricas de trabajo del inspector que, aun cuando alguien quiera ser creativo e innovador, pues fácilmente se le ahoga dentro de toda la burocracia y de todas otras tareas que están por encima. Por tanto, cosa que no tenía ninguno de estos inspectores. Claro, efectivamente. Por tanto, diríamos, habría que darle a ese, porque cuando alguien quiere ser inspector es que le prima la educación, entiendo, y viene también del mundo educativo. Yo siempre recuerdo cuando quise entrar en la inspección es porque me parecía que desde ahí podía hacer más cosas por la educación. Pues bueno, ese impulso, esa motivación tiene que existir y sigue existiendo, creo yo. Pero hay que canalizarla adecuadamente y darle circunstancias favorables para que efectivamente entre en un diálogo con los centros de ayuda y no solo de aplicar la legislación tal cual y ya nos hemos quitado el problema de encima. Eso es lo que diría yo. Isidro, desde tu atalaya, ¿cómo ves esto?
Yo lo veo con dos frases que no son mías. Una, efectivamente, la tenía aquí anotada, ¿no? Y Pedro lo ha dicho antes que yo, pero era como Isabel dice, ¿qué inspección se necesita? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y donde se tiene que hacer, se tiene que abrir el debate no solamente a la propia inspección, sino también a los centros, a los profesores, a los docentes y a los políticos de turno. Y luego hay alguien que en el chat, creo que ha sido Samuel, muy acertadamente también me ha pisado lo que yo estaba pensando en decir, y es que hay que repensar lo que es la educación. Yo cuando se establecen debates sobre profesionalizar la inspección, muy bien no sé dónde se quiere ir, ¿no? Yo creo que hay que parar. Estamos en el siglo XXI, como ha dicho muy bien José Luis Castán, la sociedad ha cambiado. Ningún tiempo histórico fue mucho mejor que el que estamos teniendo ahora mismo. O sea, 1898, una guerra civil, una primera guerra mundial, segunda guerra mundial, guerra fría. O sea, no es un contexto histórico que digo yo para personas no valientes, ¿no? Entonces es el momento ahora de quitarse caretas y de decir, señores, repito esa frase de Isabel que me encantó, ¿qué inspección se necesita? Y ser consecuente con lo que cada uno diga en ese debate, Sí. sin trampas, claro. Sí, nuestros participantes están incidiendo en algunas ideas que ya habéis manifestado vosotros también, concretamente en la formación, la vinculación de la inspección con la formación, habría que retomarla. Otra cosa es cómo se retomaría en los tiempos actuales, desde nuestro papel de generalista. Por otra parte, se habla de la importancia de las aulas, la presencia en las aulas, para no ser una inspección meramente tecnócrata, burócrata. Por otra parte, otra idea que se avanza o que se adelanta, la necesidad de alianzas con otros sectores, de no estar aislados, al margen. Y por último, esa idea que acaba de enunciar Isidro, refiriéndose a Samuel Crespo, el compañero Samuel Crespo, de repensar la inspección para los tiempos actuales. Yo en los 8 biografiados, lo que he visto en cada uno de ellos es que todos tenían claro cuál era su lugar, su papel, su sitio. Es verdad que hablamos de individualidades, de referentes. En sus épocas no todos eran referentes, ni mucho menos. Pero ellos sí tenían un modelo de inspección en la cabeza. Ellos sí y en ese modelo, para ese modelo hay que buscar el encaje de la inspección en la administración, en el amplio sentido de la palabra, la relación con la administración política, con el poder político, y la relación con los centros, y dónde establecemos el fiel de la balanza y cómo establecemos ese equilibrio como colectivo, que yo creo que hoy día es necesario plantearse esto como colectivo y no tanto como individualidades, ¿no? Por tanto, ese es yo creo que se están dando claves fundamentales, y yo sacaría una conclusión, si me permitís, ahora os doy la palabra por si queréis cerrar con alguna idea más. Una conclusión es que es necesario, así como para la educación es necesario un debate, que de hecho se está produciendo. Otra cosa es que el debate sea de más o menos calidad. Para la inspección, en ese marco de debate de la educación, actualmente es necesario un debate. Yo creo que las funciones son necesarias, son muy importantes, no habría ni que cambiarlas, pero el cómo ejercerlas y cómo establecer el marco de esa función en el momento actual, en este siglo XXI ya, en el primer cuarto del siglo XXI, pues yo diría que es algo fundamental. Y desgraciadamente yo observo que no se está produciendo en los servicios de inspección ese debate para que después se traslade también a la sociedad. Por tanto, yo creo que es una idea clave. El debate es clave y el debate se tiene que producir interna y externamente, en diálogo con otros sectores. Así lo veo yo actualmente. Sí, José María, es que en ese aspecto, lo que dice pues, Samuel, de repensar en la educación, que por cierto, recuerdo una conferencia de Eduardo Soler en el año 2000 en Madrid, que él mismo organizó un simposio sobre el tema de la inspección del siglo XXI, donde hace 21 años planteaba esto ya, ¿no? Sí. Repensar la relación de la inspección con administración, con sociedad, etcétera, etcétera. Pero yo quería dar solamente digo que es un tema recurrente en parte, casi lo podríamos ver en la primera asamblea de inspectores de 1910, pero bueno. Pero yo quería dar 2 notas, por lo menos, para ese debate que nos plantea. Es decir, tenemos que plantear otra relación con la administración y otra relación con los centros. Digo con la administración porque de verdad la administración ya ve, hace
y cambia muchas cosas en los centros sin necesidad de los inspectores. Es decir, como sigamos diciendo, nada ve, nada hace, nada cambia sin los inspectores, no es verdad, no es verdad. La inspección hace, la administración hace, ve y cambia muchísimas cosas. Nosotros tenemos que aportar a la administración algo que no tiene, que es una mirada interpretativa específica y que solo la podemos dar nosotros. No sigamos pensando en eso, usted no puede hacer nada sin que yo lo vea, porque no es verdad. Pero usted sí es verdad que la interpretación de la situación por el centro que yo le voy a dar, no se la va a dar nadie. Y después con los centros, claro, decía Isabel, es necesario escuchar a los centros, pero claro, eso no basta con decirlo. El inspector o la inspectora tiene que llegar a un centro y crear las condiciones para que se produzca ese diálogo. Sí, el diálogo no surge porque sí, tú tienes que crear unas condiciones para que la gente se exprese, dialogue, hable, aporte. Ese crear las condiciones para escuchar y debatir en los centros es una nueva forma de entrar en ellos también, ¿eh? Muy bien. Yo quería hacer hincapié Sí, Concha. que para esa mirada interpretativa del inspector y ese nuevo hacer o descubrir ese nuevo hacer, necesitamos mucha formación los inspectores. A veces, diríamos, yo he sentido mucha admiración por inspectores antiguos o anteriores, precisamente por ese su saber y su formación educativa e intelectual, no solo educativa. Por tanto, creo que los actuales inspectores deberíamos estar mejor y más formados para ser referentes educativos verdaderamente ante la sociedad y sobre todo ante la comunidad educativa. Que no hay que olvidar que la formación es algo que hay que practicarla toda la vida y que no solo es a través de cursos, sino como debates, decíais anteriormente, lecturas, escritos, que el inspector debe formarse, pero también retornar, diríamos, algo de esa formación que tiene integrada ya en su experiencia vital como inspector y retornarla a la sociedad y a los educadores de maneras diferentes, porque se escriba, porque se actúe, porque hagamos lo que estamos haciendo ahora en este momento. Pero que todo eso es necesario, tener buenos y eficaces, diríamos, soldados o elementos, inspectores que puedan realizar ese cambio y esa mirada interpretativa del inspector. Muy bien, Concha, estupendo. Yo quisiera aportar una última aportación sobre este tema, ¿no? Por supuesto, y es una reflexión. A mí me llama mucho la atención en los grandes congresos sobre retos educativos que hacen los grandes medios de comunicación, donde van a hablar de educación, del presente y del futuro, de todos los perfiles, coach, magos, gurús, pero nunca he visto a un inspector que yo creo como que ha perdido el paso la inspección o le han hecho perder el paso la inspección. Entonces, aquí parece que habla de educación, puede hablar todo el mundo, pero quizá este cuerpo, ¿no?, de inspección, que es el que, como muy bien decía en su presentación José Luis, supervisa, tiene una mirada desde una situación privilegiada, pues se ha rechazado, ha perdido el pie, no se cuenta con él, es mi opinión, ¿no? Y eso yo creo que es un error. Ahí, Isidro, por supuesto darte la razón, pero darte dos causas. Una, yo creo que la nueva administración no quiere inspección, dicho globalmente, y otra es nosotros mismos. Es decir, algo de estos 8 inspectores, y lo tenían perfectamente claro, es la necesidad de su presencia pública. Presencia pública escribiendo, dando conferencias, dando charlas, la presencia pública. Eso nosotros, y eso es culpa nuestra, se ha dado un paso atrás. Se está en la sombra, se está en la sombra. Muy bien, pues si me permitís una última idea, tratando de resumir algunas de las claves que se han aportado en esta última parte, que se han dado muchísimo. Se ha dicho que todas eran carreras largas, que eran personas independientes, libres, con compromiso, con una relación siempre incómoda con el poder, formadores y muy formados, personas de cultura, líderes, con una fuerte implicación. Se ha hablado del acceso como cuerpo, como algo que le ha dado entidad
a la inspección del componente pedagógico de todos ellos. Yo me permitía, si me lo permitís, yo cerraría con una idea que tratando de aglutinar algunas de las claves que habéis manifestado. La inspección tiene que aportar conocimiento magmático del sistema, de los centros, de las aulas, ya que estamos con los volcanes, con la actualidad de los volcanes, o aportamos un conocimiento profundo, de calado, magmático de la realidad, o nos corremos el peligro de quedarnos en la superficie y fuera, en paralelo, como ha dicho Isidro en su última intervención, que creo que ha sido también muy acertada. Yo os quiero agradecer a todos vuestras aportaciones, vuestro rigor en las manifestaciones que habéis desarrollado en esta webinar. Espero que a todos nuestros asistentes, a todos aquellos que se han conectado y a los que en un futuro se puedan conectar a través del canal YouTube de la Escuela Andaluza de Inspección Educativa, para el que se ha grabado esta webinar y estará colgada en la misma, les sirva para ilustrar su conocimiento de la inspección, de la historia de la inspección, de la historia de la educación y, por supuesto, de hacia dónde tenemos que repensar la educación y la inspección. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a todos los participantes, a los que no hemos podido ver, pero lo hemos tenido presente a lo largo del panel y del listado que tenemos acceso, al listado al que tenemos acceso, y os esperamos en la nueva actividad que organicemos para seguir aportando luz, conocimiento y reflexión al debate educativo. Muchísimas gracias. Buenas Un honor tardes. haber participado en el libro y en el debate. Bueno, pues si os queréis despedir todos, José Luis, Concha, Isidro. Saludos, José Luis, Concha, Isidro. Muchas gracias a todos por esta ocasión tan bonita. Ha sido una tarde estupenda. Un placer. Y para nosotros también, Isidro, contar contigo. Muchísimas gracias. Y así lo están manifestando los participantes, como podéis ver en el chat. Muchísimas gracias a todos ellos por su cariñoso, por sus elogios y su cariñoso recibimiento de esta actividad. Nos vemos de nuevo en una próxima ocasión. Adiós, buenas tardes y que tengáis un buen final del día. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes y que disfrutéis de la lectura del libro. Gracias.